Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, con ustedes el misterio del octavo Ogdos. Así es, hoy día vamos a estar estudiando acerca de este misterio del octavo Ogdos. Si no tienes la menor idea de lo que significa esa palabra griega, ahí lo vamos a ver. ¿Okay? Si tú has seguido el canal, tú sabes que aquí tocamos palabra profunda, palabra vatos. Yo no predico como evangelista porque no lo soy. Y a mí me gusta meterme bien adentro de la palabra y entender a profundidad los misterios que esconde la Biblia, ¿no? Porque tú sabes que es la gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Y acuérdate que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de su Padre. ¿Ok? Somos reyes y sacerdotes de la Orden de Melquisedec. Si no sabes lo que te hablo y esta es la primera vez que ves mis videos, vete a ver primero el misterio de Melquisedec para que te des cuenta de cómo Dios guardó el sacerdocio celestial en la tierra hasta Cristo Jesús y Él nos lo pasó a nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar el misterio de Ogdos, el octavo Ogdos. Y yo le puse ese icono ahí que significa reinicio. ¿Okay? Yo sé que en nuestra era tecnológica muchas veces hemos visto ese icono que significa reinicio. ¿Por qué? Porque el octavo significa reinicio, ¿no? Si tú ves los números en nuestra cultura occidental, vienen de los árabes, ¿no? Y los árabes es por el número de ángulos. Cuando tú ves el número 1, viene porque tiene un ángulo. El número 2 tiene 2 ángulos. El 3, 3 ángulos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el 8, 8 ángulos. El 9, 9 ángulos. Y el 0 no tiene ángulos. Por eso es que es redondo, ¿no? O oval en otros casos. Pero en la numerología tú podrás entender que el 1 significa inicio, ¿no? Inicio. El 2 significa división, ¿verdad? Y así podemos continuar. El 3, sustainable, algo que se puede sostener, ¿no? Porque, por ejemplo, el universo es espacio, materia y tiempo, son 3, ¿no? La materia, ¿qué cosa es? Es sólido, líquido y gaseoso, ya son 3, ¿no? El tiempo, pasado, presente y futuro, ya son 3. El espacio, alto, largo y ancho, ya son 3, o sea, los 3 juntos, algo que se puede, sustainable, del inglés, ¿no? Que se puede hacer sostenible por sí mismo. Y así podemos seguir, ¿no? Analizando los números, que no es el caso para hoy, porque vamos a estudiar el misterio del octavo. El 6, no, tú sabes que Dios creó al hombre en el 6º día, ¿no? 6 es el número de hombre, por eso es que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombres, el 666. Ya otro día lo vemos. El 7, que es el número de Dios, número divino. Y el 8, que es el octavo, 8 ángulos, ¿no? Que significa reinicio, ¿no? El 9 y el 0, que no tiene ángulos. Pero el octavo nos vamos a enfocar en este estudio de ahora, porque el octavo significa reinicio. Y tú dirás, ¿pero por qué reinicio? Bueno, simplemente porque Dios hizo toda la creación en 6 días, al 7º día descansó y, adivina, en el 8º día reinició todo otra vez, ¿verdad? Se reinició la semana, ¿ok? Entonces el octavo, si tú lo ves bíblicamente, y eso es lo que vamos a estudiar, el octavo significa reinicio. O sea, Dios hace la creación en 6 días, descansa el 7º día y en el 8º día se reinició todo otra vez. ¿Ok? O sea, se acabó la semana y se reinicia otra vez. Y esa palabra semana es la hebrea 7620, que significa Shavuot, semana. Y semana en nuestra cultura occidental lo entendemos pues por un periodo de 7 días, pero en el hebreo puede ser un periodo de 7 días, pero también puede ser un periodo de 7 años. O puede ser un periodo de 7, ya sea de lo que sea. Puede ser de 7, ¿ok? Entonces al 8º día se reinició la semana. Y esa palabra es la 7620 Shavuot, que significa un periodo de 7, y la letra hebrea es la Sayin. ¿Ok? Entonces ahí me vas siguiendo, te voy enseñando, estamos poniendo primero los fundamentos para poder ver todo este estudio.
¿Ok? Entonces, Shebuá es un periodo de 7. ¿Ok? Ahora, en el Génesis nos cuenta que Adán conoció, y esa palabra conoció no significa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría conocerte. No, significa que tuvo relaciones con su mujer. ¿Ok? Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió. Y aquí yo quiero aclarar que la mujer concibe y el hombre engendra. ¿Ok? Porque la palabra hebrea 2029 hará, que significa concebir, es decir, recibir y hacer algo con eso. ¿Okay? Por eso es que el cuerpo de la mujer fue diseñado para recibir y el cuerpo del hombre fue diseñado para dar. ¿Okay? Y parió a Caín, y esa palabra es la hebrea 3205 yalad, que significa engendrar. Es decir, el varón engendra y la mujer concibe. Tienes que tener eso bien claro. ¿Okay? Porque hay muchas mujeres que no pueden concebir, pero hay muchos hombres que tampoco pueden engendrar, ¿no? Y ella dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón, es decir, a Caín. ¿Okay? Entonces tienes que tener ese concepto bíblico bien claro, que el varón engendra y la mujer concibe, porque son dos palabras distintas. ¿Okay? La 2029 y la 3205. Ok, entonces, cuando nos vamos ahí al Génesis, podemos ver que dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Ok? Aquí estamos empezando, ¿ok? Empezando el estudio. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. ¿Ok? Nosotros... se me ocurrió poner esa foto ahí de Matusalén porque 969 años, pucha, este tipo tiene una barba que le llega al suelo, recontra, super, mega, hiper, tera, penta, giga, viejo, ¿no? Pero acordate que en los días antidiluvianos la gente vivía la generación dorada casi hasta los 1000 años y probablemente Noé, Matusalén, ellos ni siquiera tenían canas cuando pasaban los 500, 600, 700 años. No había mucha diferencia en el hecho de ser viejo. Acordate que cuando Moisés muere en el monte, Moisés, su fuerza no se había gastado y ni sus ojos se habían debilitado, ¿no? Cuando José o Jacob viene y se encuentra con Faraón, Faraón le dice, ¿cuántos años tengo? Tienes 120 y no son nada comparados con los días de mis padres. O sea, 120 años y eso no es nada comparado con los días de su padre. Bueno, porque esa generación vivía pues cientos de años, tal como lo dice la Biblia. Y tú pensarás, pero ¿cómo es posible que esa gente viva tanto? Bueno, es que en los días antidiluvianos todo era distinto. El planeta era perfecto, ¿no? ¿Cuánto puedes vivir en un planeta perfecto cuando tus genes son perfectos? O casi perfectos, puedes vivir cientos de años. Todo cambió a través del diluvio. Cuando vino el diluvio, ahí es cuando todo comenzó a deteriorarse. ¿Ok? Entonces, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Convengamos que Enoc es el séptimo, ¿ok? O un periodo de 7, otra vez, ¿ok? Y engendró a Matusalén, que es el octavo. ¿Okay? El total de los días de Matusalén fueron 969 años y murió. ¿Okay? Dice, con el octavo, yo quiero que entiendas, con el octavo Matusalén, que Matusalén es el octavo, ya lo vamos a ver en un cuadrito estadístico, que ahí te lo voy a enseñar, porque si tú lees tu Biblia, es bien difícil poder verlo, pero cuando lo postras en un cuadro, ahí sí lo vas a poder entender. ¿Okay? Y ahí lo vamos a ver, no te preocupes. Con el octavo Matusalén, Yahweh reinicia otra generación hasta el siguiente periodo de 7, ¿ok? Que viene a ser ¿quién? El 14avo, Eber. ¿Y te acuerdas con el video anterior cuando estudiamos acerca de Abraham y el primer hebreo? Si no entiendes, bueno, fíjate el video del primer hebreo. ¿Por qué? Porque viene de Heberite. Por eso es que Abraham se declara hebreo, porque viene de Heberite, Hebrew, del inglés. ¿Okay? Entonces con el octavo Matusalén, Yahweh reinicia otra generación, otro periodo de 7 hasta el siguiente periodo de 7, que es el 14avo Eber, ¿okay? Del inglés Eber. Ahora,
En la leyenda de los judíos, te voy a contar esto no está en la Biblia, te lo aclaro, pero es la leyenda, la Haggadah, los textos sagrados de los judíos. En el capítulo 4 habla acerca de Noé y de Matusalén. Dice, crecido hasta la edad adulta, Noé siguió los caminos de su abuelo Matusalén, porque Noé era el 10º, ¿ok? Y Matusalén el 8º, ¿ok? Mientras que todos los demás hombres de la época, en los días de Noé, se levantaron contra este piadoso rey. Es decir, crecido hasta la edad adulta, Noé siguió los caminos de su abuelo Matusalén. Mira, Matusalén su abuelo. Mientras que todos los demás hombres de la época se levantaron contra este piadoso rey Matusalén. ¿Por qué la Haggadah, los textos sagrados de los judíos, de las leyendas, pondría a Matusalén como rey? A ver, pensá. Pues pensá, ¿por qué diría que Matusalén era rey? ¿Ah? Ahí te lo voy a explicar. Para eso estás aquí en el canal. Ahora, presta atención. Cuando Dios crea a Adán, lo hace como rey. Sí, Adán era rey. Porque le dice, gobierna, juzga la tierra. Te he puesto para que todo te lo he dado a ti. Ponle nombres a los animales, ponle nombres a todo. ¿Me entiendes? Juzga. Quiero que sojuzgues la tierra conmigo. Que seas ruler, del inglés gobernador de la tierra. Lo pone como rey, básico. Entonces Adán fue el primer rey y también era sacerdote de la orden de Melquisedec, el sacerdocio celestial. ¿Ok? De Cristo Jesús, que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días y no tiene fin de vida. Permanece sacerdote a perpetuidad, como lo dice el libro de Hebreos, porque habla del sacerdocio. El sacerdocio de Cristo Jesús no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días ni fin de vida. Eso métetelo en tu cabeza. Y eso es lo que Jesucristo te pasó a ti, a través del bautismo y la comunión. ¿Ok? Mira el video de Melquisedec, ahí te lo explico todo. Entonces, cuando Dios crea a Adán, lo hace rey. Entonces, si vemos en la generación, ese periodo rojo es el tiempo que el padre vive hasta que engendra su hijo. Ya ves que no digo concibe, sino engendra su hijo, ¿no? Y la Biblia es muy claro acerca de eso. Entonces, Adán engendra a Set, que es el segundo, Set a Enos, que es el tercero, Enos a Cainán, que es el cuarto, Cainán a Mahalaleel, que es el quinto, y el quinto engendra al sexto Yared. ¿Ok? Aquí quiero hacer una pausa. En los días de Yared hubo problemas, ¿ok? Porque descendieron estos ángeles, que ya te lo voy a hablar más adelantito, ¿ok? Entonces Yared es el sexto, engendra al séptimo, que es Enoc. Entonces ahí se acaba una generación, ¿ok? De 7, una Shebuah de 7, un periodo de 7, ¿ok? Entonces, Enoc tipifica la iglesia. ¿Por qué? Porque Enoc es transpuesto de regreso al jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida. Entonces, por eso es que Enoc podía comer del árbol de la vida, que era Jesucristo, que es Jesucristo y que será Jesucristo. Entonces, tipifica la iglesia para no ver muerte, porque Enoc fue traspasado al jardín del Edén para comer del árbol de la vida y no ver muerte. Por eso es que cuando tú lees el libro de Hebreos, dice que Enoc fue traspasado para no ver muerte. Entonces no puede ser uno de los dos testigos en el tiempo del Armagedón. Son Moisés y Elías, ya te lo expliqué. Cuando veas el misterio de la transfiguración, y por qué Jesús se aparece y qué cosa es lo que les dice ahí en el monte de la transfiguración a Moisés y Elías, ahí te lo explico, ¿ok? El video del misterio de la transfiguración. Entonces, Enoc, siendo el séptimo, es transpuesto. Entonces, Yared, que es el sexto, cuando muere, estos eran reyes. Acuérdate que Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Yared eran reyes. Y cuando murió Adán, el siguiente rey fue Set. El siguiente rey fue Enos. El siguiente rey fue Cainán. El siguiente rey fue Mahalaleel. El siguiente rey fue Yared. Pero aquí viene el contexto. Escucha, Enoc es transpuesto. Entonces, cuando Yared muere, adivina quién es el siguiente rey. Matusalén, Methuselah. ¿Ok?
Por eso es que la tradición de los judíos pone a Matusalén como rey. Y está en lo correcto, porque estos serán reyes y sacerdotes del sacerdocio celestial de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, este era Matusalén el octavo. ¿Ok? Entonces, ahí se reinicia otra generación, otro periodo de 7. Si sigues contando, verás que Eber es el 14º, otro periodo de 7. ¿Y por qué Abraham se llama a sí mismo Hebrew, hebreo? Ya te lo voy a explicar en un momentito más. Entonces, con eso ya explicadito, vamos a ver otro, ¿ok? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y eso lo dice Pedro. Acordate que Pedro era la torpeza andando. En los evangelios, Pedro era la torpeza con patas. ¿Ok? Pero, escucha, en las epístolas, Pedro ya está graduado de la Universidad del Cielo con doctorado, con PhD, y es manejado por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hace el Espíritu Santo en la persona. Hasta los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. Mira, ¿me entiendes? Entonces, en Primera de Pedro nos da algo acerca del 8. No es el octavo, es de 8 personas. Y esto te lo quiero hacer que lo entiendas muy bien, porque vamos a ver la diferencia entre lo que es 8 y lo que es el octavo. ¿Ok? Vamos a otra vez a explicártelo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando Pedro de que cuando Cristo Jesús muere en la cruz, baja a los infiernos y les predica a estos espíritus encarcelados. ¿De qué está hablando? ¿De qué espíritus encarcelados? Bueno, pues porque en los días de Jared, ¿te acuerdas del sexto? Descienden estos ángeles caídos y se meten con las hijas de los hombres, con los Bene Elohim. Ahí te lo voy a explicar. Entonces Dios dice, oh, momentito, time out. Esto no puede continuar así. ¿Ok? Entonces los agarra y los pone en profundidades con cadenas de oscuridad, que ya te lo voy a explicar. ¿Okay? Quienes en otro tiempo, es el tiempo de, acuérdate, mira, quien dice bien claro, quienes en otro tiempo, y vamos a ver al final del video, otro tiempo también, ¿ok? Y acuérdate de esto, otro tiempo. Fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, ¿ok? Mientras Noé construía el arca, Dios esperaba que estos se arrepintieran, pero no lo hicieron. Por eso es que los pone en prisiones de oscuridad, ¿ok? A estos ángeles, que fueron como 200. Durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8, y esa palabra 8 es del griego 36-38 octo, ¿no? Entonces sale octopus, pulpo, porque tiene 8 tentáculos, ¿no? 8 personas fueron salvadas por medio del agua en los días del diluvio. Es decir, el agua salvó a estos. ¿Okay? Póntelo bien en tu cabeza que el agua no fue para destrucción, sino para salvación. ¿Okay? El diluvio no fue para destrucción, sino el diluvio fue para salvación. Porque sin el diluvio tú y yo no estuviéramos aquí hoy día, porque todos somos descendientes de Noé. Bueno, hasta Adán, si regresamos más atrás. Entonces, esa palabra 8 es la 36-38 octo, que es muy distinta a la palabra octavo, que ya te lo voy a decir. Acuérdate que eso está en Primera de Pedro. Habla de que 8 personas fueron salvas en el diluvio por medio del arca, que Dios mandó a construir a través de Noé. Es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos. ¿Ok? O sea, 8 personas fueron salvas por el agua. Ahora, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, ¿a cuáles ángeles? A esto pues que te estoy diciendo en los días de Jared, que descendieron, y ya lo vamos a ver en el cuadro estadístico, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Lo primero que vimos de los 8 está en Primera de Pedro, y esta ya es Segunda de Pedro. ¿Ok? Entonces, mucha gente se confunde que Pedro está hablando
de las 8 personas que fueron salvas en el arca. En primera de Pedro sí, pero en segunda de Pedro no. ¿Ok? Y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, el octavo. Aleluya. El octavo. Y esa palabra octavo ya no es la misma griega octo, sino es ogdos. Octavo, la 3590, ogdos, octavo. Pregonero de justicia, preacher of righteousness, predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Eso ya está en segunda de Pedro. Es decir, primera de Pedro habla que 8 personas fueron salvas por el agua en los días de Noé, ¿verdad? Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas, 8 personas. Pero aquí en segunda de Pedro ya no habla de las 8 personas que fueron salvas, sino habla específicamente de Noé. Noé es el octavo pregonero de justicia. En tu Biblia, acordate que nosotros usamos la Casiodoro Reina Cipriano de Valera. Hay una confusión ahí porque pensaron que también se trataba del diluvio. Y aquí ya no se trata del diluvio, sino se trata de que Noé es el octavo predicador de justicia, ¿no? En otras Biblias tú podrás comparar lo que dice ahí en español, que creen que se refiere al diluvio, que salvó a 8 personas más, a Noé y 7 más. No habla, dice. Porque cuando vemos el original griego, es la G3590, ogdos, octavo. ¿Ok? Eso tienes que tenerlo bien claro. No te confundas primera de Pedro con segunda de Pedro. Entonces, mira, si Pedro, que ya está graduado con PhD, doctorado, estudios teológicos de la Universidad del Cielo y es usado por el Espíritu, ¿por qué Pedro diría que Noé es el octavo predicador de justicia cuando la Biblia bien claro pone a Noé como el 10º en la genealogía? Porque mira, Adán, el primero, engendra el segundo Set, este al tercero Enos, este al cuarto Cainán, este al quinto Mahalalí, este al sexto Yaret, este al séptimo Enoc, este al octavo Matusalén, este al noveno Lamec y este al 10º Noé. Entonces, ¿por qué Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, diría que Noé es el octavo predicador de justicia? Pensá. Mira, Pedro, como yo te decía en los evangelios, era la torpeza andando. Pero ya graduado con el Espíritu Santo, Pedro era súper Pedro. ¿Ok? Y lo que dice Pedro, que es el octavo, que Noé es el octavo predicador de justicia, está en lo correcto. Porque mira, estos eran predicadores de justicia. ¿Ok? Preachers of righteousness. ¿Ok? Por eso es que cuando tú lees el libro de Hebreos, dice que Melquisedec, su nombre es de Melach, Sadik, rey y sacerdote. ¿Ok? Rey de paz, rey de justicia. ¿Ok? Melquisedec era rey de justicia. Preacher of righteousness, predicador de justicia. Entonces, Adán fue el primer Melquisedec. Entonces, cuando este Adán, que también es predicador de justicia, muere, adivina quién es el segundo predicador de justicia. Es Set. El tercer predicador de justicia es Enos. El cuarto predicador de justicia es Cainán. El quinto predicador de justicia es Mahalaleel. El sexto predicador de justicia es Yaret. ¿Okay? Hasta ahí todo va correlacionado. Tanto el primer Melquisedec como el primer predicador de justicia es Adán, el segundo Set, el tercero Enos, el cuarto Cainán, el quinto Mahalaleel, el sexto Yaret. Hasta ahí todo va correcto. Pero, entendé, que Enoc representa a la iglesia y fue arrebatado para Dios porque tuvo testimonio, y la iglesia tiene testimonio de haber agradado a Dios en Cristo Jesús, para no ver muerte, que es la segunda muerte. ¿Ok? Entonces, Yaret, siendo el predicador de justicia, acuérdate que en los días de Yaret descendieron estos ángeles. ¿Ok? Y se metieron con las hijas de los hombres y les engendraron los Nephilim. Y ahí te lo explico. Paciencia, milicia celestial, paciencia. Entonces, hasta aquí tenemos que Yaret es el sexto predicador de justicia. Pero como Enoc es arrebatado, entonces el séptimo predicador de justicia debería ser Enoc. Pero como Enoc es arrebatado, el séptimo predicador de justicia
de la orden de Melquisedec vendría a ser ¿quién? Matusalén, ¿verdad? Matusalén es el séptimo predicador de justicia. Ahora, cuando Matusalén muere, porque ahí termina un ciclo, en los días del diluvio, en el año 1656, después de que Dios crea a Adán, ¿verdad? Matusalén, que es el séptimo predicador de justicia, debería pasarle ese linaje a su hijo Lamec. Pero, ¿qué pasa? Lamec ya había fallecido hace 5 años. Cuando tú haces la matemática, te darás cuenta que Matusalén vive 5 años más que su hijo Lamec. Entonces Lamec ya había muerto, ya había fallecido. Siendo el séptimo Matusalén, en la linaje de los Sadik, de los Melquisedec, el siguiente, ¿quién es? Noé. O sea, Noé es el octavo predicador de justicia. ¡Ah, mira! Tal como lo dice Pedro. Noé, siendo el 10º en la genealogía de generaciones, Noé viene a ser el octavo predicador de justicia. Melquisedec, King of Righteousness, King of Peace. Ahora, Pedro sí estaba en lo correcto cuando dice que Noé es el octavo predicador de justicia. Por eso es que Pedro en las epístolas la rompe. ¿Me entiendes? Noé, octavo predicador de justicia. Entonces, si Noé es el octavo predicador de justicia, el octavo Sadik, ¿quién es el noveno Sadik? Sem, su hijo, su primogénito, porque pasaba a través de la primogenitura. Acuérdate que estos reyes tenían muchos hijos e hijas. Adán tuvo como, me parece, 50 y tantos hijos e hijas, algo así. Pero se cuenta en la primogenitura. ¿Ok? Entonces, si Noé es el octavo predicador de justicia, Sem es el noveno Melquisedec. Melac, porque estos eran reyes, acuérdate, Melac, Sadik, Melquisedec. No, Sem era el noveno. Entonces, acordate que estamos hablando de la persona y el doble oficio que esa persona desempeñaba. No te confundas. Sem sí tenía padre, madre, sí tenía principio de días y sí tenía fin de vida. Pero el oficio que Sem representaba cuando tiene el encuentro con Abraham es el de Melquisedec. Entonces, Melquisedec es su doble oficio de rey y sacerdote, que es el sacerdocio celestial de nuestro Señor Cristo Jesús. Y ese no tiene padre ni madre, principio de días ni fin de vida y permanece a sacerdote a perpetuidad, el Melquisedec. Por eso no te confundas, ¿ok? De la persona que tiene esa posición. Es decir, tú hablas del presidente de tu país, ¿ok? El presidente es una cosa y el nombre del presidente, quién es esa persona, es otra cosa. ¿Entiendes? Entre la persona y su título de esa persona. Entonces aquí hablamos del título de esa persona, que es el Melquisedec. Entonces, siendo Noé el octavo predicador de justicia, el noveno sería Sem. ¿Ok? Entonces, pero cuando Sem muere, ese título de Melquisedec, adivina quién pasa. Arfaxad ya había muerto. Selah ya había muerto. ¿A quién pasa? A Eber, el hebreo. Ah, mira, el hebreo, Heberite. ¿Ok? Entonces, Eber, que viene a ser el 14avo, ya vienen 2 Shebuah, 2 periodos de 7. ¿Ok? Eber viene a ser el 14avo. Por eso es que Abraham, cuando tiene el encuentro con Melquisedec, ya tú sabes que le ofrece pan y vino, que es el cuerpo de Cristo, y Abraham significa las naciones. O sea, el sacerdocio celestial ofreciendo el cuerpo de Cristo a las naciones en ese encuentro, ¿no? Y la bendición. Entonces, Abraham se declara el hebreo. ¿Por qué? Porque su padre Terah ya había muerto, su padre Nahor había muerto. Es decir, Abraham no podía decir soy teraíta porque ya Terah había muerto. No podía decir soy nahorita porque Nahor ya había muerto. No podía decir seruguita porque Serug ya había muerto. No podía decir reuita porque Reug ya había muerto. No podía decir peleguita porque Peleg ya había muerto. Pero sí podía decir Heberite, heberita, soy hebreo. ¿Por qué? Porque su padre, que todavía estaba vivo en su linaje, su descendencia o su ascendencia, perdón, todavía estaba con vida. Entonces por eso es que él dice, soy hebreo. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ok? Por eso es que él decía, soy hebreo. ¿Ok?
Heberite. Y en ese momento, Heberite tenía el linaje de los Zadik, de los Preachers of Righteousness, predicadores de justicia. Es que esto es profundo, mano. Esto es profundo. ¿Okay? Esto tú no lo ves cuando lees así tu Biblia normal. Tendrías que graficarlo y estudiarlo así a profundidad para que lo puedas entender. Mira, si te gusta hasta ahorita, ya dame un like, compártelo. Si no, no te preocupes. ¿Okay? No os preocupéis. Ya, sigamos. Bueno, vamos al cuadrito anterior. Jared. Vamos a hablar un poquito acerca de Jared. ¿Okay? En los días de Jared descendieron estos ángeles, que son los ángeles caídos, liderados por este Satán, y se comenzaron a mezclar con las hijas de los hombres, con los Bene Elohim, y les engendraron a los gigantes, ¿no? Los Gibor, los poderosos de esa época. Entonces, es un poquito delicado de poder tratarlo. Lo voy a tratar de una manera superficial porque yo sé que hay mucha gente que no le sube agua al tanque, como se dice, para poder creer esto. Pero si la Biblia lo dice, toquémoslo pues. ¿Ok? Y estos comenzaron a manipular genéticamente a través de la sangre, porque tú sabes que la vida de la carne está en la sangre. Y este cuadrito que te mostré habla de estos dioses sumerios, ¿verdad? Y yo sé que tú has visto muchas veces esta imagen y te has preguntado de qué se trata esta imagen, ¿no? De la glándula pineal y de una canastita, que en realidad no es una canastita, es una cubeta, un balde, un contenedor para poder acumular la sangre y manipularla genéticamente. ¿Okay? Por eso es que en muchas culturas, tú sabes que los romanos adoptaron las culturas de los griegos de los medo-persas y los medo-persas de los babilónicos y hasta de los sumerios, ¿verdad? Entonces, estos manipulaban la sangre y creaban híbridos. Por eso es que los dinosaurios son reptiles, ¿no? De la creación original, pero fueron alterados genéticamente. Por eso que los reptiles hasta el día de hoy no paran de crecer. ¿Okay? Todos los reptiles no paran de crecer. Se mueren porque los matan, falta de hambre, otro se lo come, se enferman, pero no paran de crecer porque les manipularon un gen que es el gen del crecimiento. ¿Okay? Por eso es que la serpiente antigua termina como dragón. Lea el Génesis, Satán es la serpiente antigua, serpiente, y en el Apocalipsis termina como dragón. Pero ya. Entonces, Dios dice, time out, esto no va a suceder, no puede seguir sucediendo, así que vamos a ponerle fin a esto, ¿no? Entonces, por eso es que dice que esperó pacientemente a que estos se arrepintieran y los agarró a estos y los encarceló en cárceles de oscuridad, ¿ok? Y que Jesús cuando muere va y les predica a estos ángeles, ¿ok? Les predica. Entonces, aquí hubo manipulación genética. Por eso es que en muchas culturas tú verás minotauros, mitad hombre, mitad bestia, centauros, ¿no? El satir, la sirena, el pegaso, híbridos, criaturas híbridas, hasta los gigantes, ¿no? En los días de Joshua, de Josué, ¿no? Por eso es que Joshua y Caleb, cuando inspeccionan la tierra prometida, ahí ven gigantes, ¿ok? Pero no vamos a hablar mucho acerca de esto. Otro día lo tocaremos a mayor profundidad, a mayor vatos. Entonces, y miró Yahweh la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Yo te pregunto, ¿cuánto es toda carne? Toda, pues. Toda la carne. Y la vida de la sangre está en la carne. Porque hubo esta manipulación genética en los días de Jared. ¿Ok? Entonces toda carne había sido corrompida. Pero, escucha, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. ¿Ok? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ok? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Estas son las generaciones. Y esa palabra generaciones viene de genes. O sea, Noé era perfecto en sus genes, en su genética. A Noé no le habían manipulado su ADN. Entonces, por eso es que Dios guarda a Noé
y destruye la creación anterior para poder reiniciarla de nuevo. ¿Y adivina qué? Noé era ¿el qué? A pesar de ser el 10º en las generaciones, en su genealogía, Noé era el 8º predicador de justicia. Es decir, el 8º significa ¿qué cosa? Reinicio. Mira, el 8º es reinicio y Noé era el 8º predicador de justicia. Y lo dice ahí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Y esa palabra justo es la 6663, la Hebrew, que significa Zadik. Melki Zadik. Noé era rey. Melech, rey, de la palabra hebrea Melach, rey. Y Zadik, porque Noé era varón justo. Melquisedec. Era perfecto en sus generaciones, en sus genes. Con Dios caminó Noé. ¿Me entiendes? O sea, en pocas palabras, con el 8º Noé, como ya te dije, a pesar de ser el 10º en la generación, Noé era el 8º predicador de justicia. Yahweh reinicia la creación humana celestial sacerdotal, la más importante, de los reyes de Melquisedec. Fíjate cómo Dios guardaba el sacerdocio celestial a través de las generaciones, desde Adán hasta aquí, hasta Noé. ¿Ok? Alright, vamos a seguir estudiando a otro. Ojalá que lo sigas entendiendo. Vamos a hablar del rey David ahora. ¿Ok? Del rey David. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, el profeta, que lo habían ungido con el cuerno. ¿Ok? Pero Samuel dijo a Isaí, su padre, Yahweh no ha escogido a estos. No, a ninguno de estos 7 hijos que tú tienes. Otra Shebuá, otro periodo de 7 hijos. ¿Ok? Yahweh no ha escogido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos los hijos que tienes? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Es decir, David es el 8º, el ogdos, ¿ok? El 8º. Y este David, como tú sabes que el 8º significa reinicio, va a reiniciar algo, porque eso es lo que significa. Si David es el 8º, tiene que reiniciar algo, o Dios lo tiene que usar a David para reiniciar algo. ¿Qué crees que es? Pensá. Pensá. ¿Qué crees que es? Y envió pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, el santo cuerno. Así yo digo, ¿no? ¿Y qué santo cuerno significa esto? Y hay gente que dice, oiga, mano, oiga, cuerno, pero si el cuerno es algo santo. ¿Y qué santo cuerno significa esto? Pero en fin, y Samuel tomó el santo cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Ok? Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh, mira, el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David, siendo el 8º, es ungido. Cuando David es ungido, viene sobre David el espíritu de Yahweh. ¿Ok? Espíritu Santo. Pero yo te pregunto, ¿quién era el rey antes? ¿Quién fue el primer rey de Israel antes de David? Fue Saúl. Y Samuel también ungió a Saúl. Pero no dice que el espíritu de Yahweh vino sobre Saúl. Entonces, ¿por qué cuando Samuel unge a David, por qué recién viene el espíritu de Yahweh sobre David y no sobre Saúl? Pensá. Bueno, porque Saúl es descendiente de la tribu de Benjamín. Y los benjaminitas no eran reyes. Su padre Jacob no le había profetizado que iban a ser reyes. El reinado cayó sobre la tribu de Judá. Y David sí es de la tribu de Judá. Entonces, cuando uno de Judá es ungido como rey, porque acuérdate que a los sacerdotes y a los reyes se les ungía, entonces ahora sí viene
el espíritu de Yahweh, el del sacerdocio celestial de Melquisedec sobre la tribu de Judá, porque eran la tribu de los reyes. ¿Ah? Por eso que cuando David, ¿te acuerdas en los evangelios? Cuando Jesús venía recogiendo espigas el Shabbat, el sábado, y los fariseos le decían, oye, ¿por qué haces esto? ¿Ah? ¿Por qué recoges con tus discípulos en el día de reposo? ¿Ah? En el Shabbat. Y Jesús le dice, ¿qué acaso no has leído cuando David tuvo hambre y se comió todos los panes de la proposición? ¿Ah? Cuando se metió y se comió todo y no le pasó nada. ¿Qué acaso cuando vino el ejército y destruyó su fuerte y se llevaron cautivo a toda su familia, David no pidió el efod? Y el efod y los panes eran simplemente reservados para los sacerdotes. Pero David pidió el efod y fungió como sacerdote y Dios no le dijo nada. ¿Por qué? Mira. Claro, pues porque David tenía el sacerdocio celestial. David era rey, pero también era sacerdote, pero no de la orden de Aarón. Era sacerdocio del cielo, de Melquisedec. Un sacerdocio superior que venía generacionalmente desde Adán hasta Noé, de Noé otra vez por Eber, el hebreo, y venía otra vez por Abraham y Judá. Por esa rama venía el sacerdocio celestial. Hasta Jesús, pues. Porque Jesús de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate, úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá después de haberlo ungido. Que David es el octavo. ¿Me entiendes? Entonces, si David es el octavo, tú tienes que entender que tiene que haber un reinicio de algo. ¿Ah? Tiene que haber un reinicio de algo. Ahora, muchos dicen, oiga hermano, para ahí en Crónicas dice que David era el séptimo. Bueno, Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo, Abinadab, Simea el tercero, el cuarto, Natael, el quinto, Radaí, el sexto, Osem y el séptimo, David. Entonces, ¿por qué en Crónicas dice que David era el séptimo y en Samuel dice que tenía 7 hijos y David era el octavo? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Cuando el cronista comienza a describir todo el linaje de Isaí, uno de los hermanos ya había fallecido. Entonces, los que estaban debajo de la posición de ese hermano suben un peldaño. Entonces, por eso es que David, de ser el octavo, pasó a ser el séptimo aquí en Crónicas. ¿Okay? Pero David era el octavo. Eso es fácil de explicarlo, si lo conoces. Entonces, con el octavo David, Yahweh reinicia la alabanza a su nombre. O sea, hay otro misterio que es del octavo, que significa reinicio, y Dios usa a David, el octavo, para reiniciar la alabanza a su nombre, porque David manda pedir el arca que estaba en la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom todo le había prosperado, y esa arca permaneció, me parece, en las manos de Abinadab, de otra persona, por 20 años. Y a este tipo no le creció un chile. Pero cuando pasó a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom honró el arca y todo le prosperó. ¿Okay? Y otro día hablamos acerca de ese misterio. ¿Okay? Pero entender que con el octavo, que es reinicio, que es David, Yahweh reinicia la alabanza a su nombre. Y fíjate el misterio de Asaf, Genán y Jedutún, que son los salmistas que David escoge, y cuál es el significado de sus nombres. Ahí está, ahí te lo explico en el misterio de Asaf, Genán y Jedutún. ¿Okay? Fueron salmistas junto con David. Mucha gente cree que David fue el único que escribió los salmos, pero los salmos fueron escritos por David, por Asaf, por Genán y por Jedutún. ¿Ok? Ok, entonces, veamos otro. A ver. Y el escriba, Semaías, acuérdate que los escribas eran los descendientes de Zabulón. ¿Okay? A Zabulón se le había dado la perfección del punzón, de ser escriba. ¿Okay? Por eso es que Jesús busca, cuando ves el misterio de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿no? De Juan y Jacobo, el círculo íntimo de Jesús con Pedro. ¿Y por qué los buscó? Junto a las orillas del mar, porque ahí le habían profetizado que ellos estarían ahí, ¿no? Jesús
que quería tener sus propios escribas, porque Jesús no podía ir a transfigurarse pues delante de los escribas que eran fariseos, ¿no? Porque si eso hubiera pasado, los fariseos hubieran dicho, no, un fantasma, no, que pareció una ilusión óptica, y hubieran escrito pestes de lo que Jesús hizo. Pero por eso es que Jesús necesitaba sus propios reporteros gráficos, sus propios escribas, que eran los hijos de Zebedeo, los maestros del punzón. Pero aquí en Semaías, que era hijo de Natanael de los levitas ya habían adoptado ese conocimiento de los zebulonitas, ¿no? Entonces también había como Ezra era escriba descendiente de los levitas, ¿no? Y aquí el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey David, y de los príncipes, es decir, de sus hijos, ¿no? Absalón y todos los que tenían ahí. Salomón y Rehoboam y todos esos. Y delante de Sadoc, acuérdate que ese Sadoc es un sacerdote, de los Zadik, de los justicia. Fíjate cómo Dios guarda ese sacerdocio, porque este Sadoc, cuando el hijo de David, Absalón, se rebela contra su padre y le quiere usurpar el trono, todos los sacerdotes se van con Absalón, pero solamente se queda un sacerdote. Adivina qué sacerdote se queda con David. Y gracias a ese sacerdote, Sadoc, un sadoquita, que venía del linaje de Leví, ¿ok? Porque esos eran los sacerdotes que Dios había puesto en la tierra. No te confundas con el sacerdocio celestial que venía a través de los reyes y el sacerdocio terrenal a través de Leví. ¿Okay? Entonces, gracias a este Sadoc, David puede mantener el reino, el sadoquita. ¿Okay? Que después serían exiliados estos escribirían pues los rollos del Mar Muerto. ¿No? Mucha gente cree que fueron los esenios, pero no eran los esenios. Los esenios vivían cerca de donde vivían los sadoquitas, ¿no? Entonces, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas y de los sacerdotes y levitas designados por suerte en una casa paterna para Eleazar y otra cosa para Itamar. Acordate que Aarón tenía 4 hijos. ¿Okay? 2 de estos quisieron adorar a Dios a su manera y trajeron fuego extraño y Dios los fulminó, los desapareció. Así no es, muchachos, les dijo. ¿Okay? Entonces quedó Eleazar e Itamar. Entonces, estos tienen muchos hijos y para que sirvan en el sacerdocio arónico, a cada hijo se le dio una semana para que sirviera en el templo. Eleazar tenía, creo, 16 hijos y Itamar 8. Entonces tiraron la suerte a ver qué hijos de estos 24 iban a ejercer cada semana. ¿Ok? Entonces, cuando tiraron suerte, la primera suerte tocó a Joirai, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaín, la séptima a Cos y la octava, mira, ya sabes, la octava es reinicio, ¿verdad? La octava orden cayó a Abías, y Abías viene de Abba, ¿ok? Abba, que significa padre, Abilla, adorador de Yah, que es la versión corta de Yahweh, el nombre de Dios. Ahí lo puedes encontrar en Crónicas, que es la palabra H29, Abías, ¿ok? Abilla. Ahora, vos sabés que la octava orden es muy importante para Dios. Dios siempre se reservó al octavo para reiniciar cosas. Entonces, si la octava orden cayó en Abías, ¿por qué Dios se guardaría a Abías? ¿Por qué sería Abías tan especial? ¿No? Porque a la final es para nosotros, esto es suerte. Cuando tiras los dados, juegas la carta, bueno, lo que quieres jugar, suerte, ¿no? Pero en realidad la suerte no existe, ¿ok? Dios maneja todo y le dio a Abías la octava posición. ¿Por qué? ¿Por qué Abías sería tan especial? Y yo quiero que tú veas cómo Dios sigue guardando el Melquisedec, ¿okay? El sacerdocio celestial a través de Judá y el sacerdocio terrenal a través de Leví. Entonces, Lucas nos da la respuesta. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la orden de Abías. Mira, de la orden de Abías. Es decir, el padre de Juan el Bautista
era Zacarías. Y él era descendiente directo de la octava orden que hace como 2000 años y pico, en los días del rey David, le había caído la suerte a Abías por ser la octava orden sacerdotal. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista es levita, descendiente de Zacarías, descendiente de la orden de Abías, la octava orden sacerdotal. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran sadik, ambos eran justos. Mira cómo Dios guardaba el sacerdocio de justicia de Melquisedec. ¿Okay? Ambos eran justos, sadik, delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Por eso es que Jesús va y busca a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya venía ungido desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice: Juanito, bautízame. Y Juanito le dice: no, mira, maestro, así no es, pues. Así no es. Yo ni siquiera soy digno de amarrarte los cordones de las sandalias. No. Jesús le dice: bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia, toda sadik, Melquisedec. Entonces, ahí hay una transferencia de sacerdocios. Se acabó el sacerdocio levítico, ¿ok? Con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el sacerdote legal de ese tiempo. Porque en Jerusalén el sacerdocio se había corrompido y tenías a Caifás, que era un corrupto. ¿Okay? Entonces Jesús tenía que deshacerse de Caifás. Por eso es que en otro video yo te expliqué, Jesús se queda callado en el Sanedrín, ¿no? Se queda callado hasta que Caifás se rasga las vestiduras. Entonces se nulifica como sacerdote. Entonces ya no había otro sacerdocio, otro sacerdote de la orden de Aarón que pudiera hacer el sacrificio pascual, de la cual Jesús mismo, él hace el sacrificio pascual porque él es el Cordero de Dios. Yo creo que te lo expliqué en otro video, si no lo voy a buscar y si no te lo explico. Entonces dice que estos dos eran sadik, eran justos delante de Dios, ¿verdad? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Ok? Ahora, con la octava orden sacerdotal, que es la orden de Abías, Yahweh reinicia el sacerdocio celestial de Melquisedec, que venía desde Adán, ¿ok? A través de todos los reyes, hasta Noé, hasta Eber, Shem, Melquisedec, Eber, hasta Abraham, y desde Abraham hasta Judá, de Judá hasta, por las órdenes sacerdotales de Abías, hasta Cristo Jesús, ¿ok? En el sacerdocio terrenal, levítico, y por el sacerdocio celestial a través de Judá, ¿ok? Porque Jesús es de la tribu de Judá. Con la octava orden sacerdotal de Abías, Yahweh reinicia el sacerdocio celestial de Melquisedec con Jesús en los días de Juan el Bautista. ¿Okay? Mira el misterio del octavo. Mira lo profundo de cómo Dios utiliza a los octavos para hacer el reinicio. Ya, y el último, porque yo creo que tú eres más inteligente que yo y tú podrías buscarle muchos octavos también, ¿no? Pero ya, veamos el último. Aquí está la mente que tiene sabiduría. O sea, tu mente, ¿verdad? El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da abundantemente y sin reproche. Santiago, ¿no? Aquí está la mente que tiene sabiduría. Mira lo profundo, ¿ah? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. ¿Ok? Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. ¿Te acuerdas que más anteriormente te dije en otro tiempo? ¿De cómo Dios medía los tiempos? ¿Ah? Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Porque aquí es otro tiempo. ¿Okay? Y la bestia, que era y no es, mira, es el octavo rey. Yo sé que a tu mente viene reinicio. Cada vez que tú ves la palabra octavo, tú entiendes que es reinicio porque tú eres muy inteligente. El Espíritu Santo te ha dado esa sabiduría para que cuando tú veas el octavo, es reinicio. Y la bestia que era y no es
es el octavo rey. Y es uno de los 7 y va a la destrucción. ¿Por qué Juan en el Apocalipsis escribiría que la bestia es el octavo rey? Porque el octavo es reinicio. ¿Y reinicio de qué? Del tiempo. ¿Ok? Porque Israel rechazó a su Mesías. Entonces Yahweh reinicia otro tiempo, que es la angustia de Jacob, el tiempo de la tribulación, con la bestia, que es el octavo rey, que va a perdición. ¿Para qué? Para que todo Israel sea salvo, como lo dice Romanos 11:25, que Israel ha entrado en un periodo de ceguera hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y después todo Israel, no solamente los judíos, sino toda la casa de Israel, las 12 tribus serán salvas. Dios no ha terminado con Israel. ¿Ok? Dios no ha terminado con Israel. No creas que Dios ya le puso fin. Al contrario. Dios abrió un tiempo, que es el tiempo de la iglesia, que es la plenitud de los gentiles, tú y yo. ¿Ok? Que creemos en Cristo Jesús. Pero cuando ese tiempo se acabe con el arrebatamiento, entonces la bestia, que es el octavo rey, va a reiniciar otro tiempo, que es el tiempo de la angustia de Jacob. Mira, que es el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de la gran tribulación. Y Jesús mismo lo dijo, si en esos días los días no se acortaran, muchos no serían salvos. ¿Ok? Entonces, el rey que va a perdición para que todo Israel sea salvo. ¿Ok? Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que cuando tú ves el octavo, significa reinicio. ¿Ok? Ok-do-os. Y bueno, espero que te haya gustado. ¿Ok? Así que, aquí está lo más lindo del video. Más bonito. Abba, Elohim Yahweh, creo en ti. Y que tú me has perdonado todos mis pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Amén. En el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si te gustó el video, ya tú sabes, este es mi trabajo para el Señor. Dame un like y compártelo. Suscríbete. Y si no, bueno, te voy a decir lo mismo que le dijo Mardoqueo a Esther en 4:24. Si tú no me ayudas, la ayuda vendrá de otra parte. ¡Selah!